Pues estamos aquí con Enrique García Vázquez, que es director de Buscando la película. Y literalmente es una película que se está buscando todo el rato, ¿no? Hasta que llegas al nudo, que es lo que explicas al principio. ¿Cómo se te ocurre esto de salir a viajar a por la película? Bueno, pues la peli sale un poco de una necesidad, ¿no? De repente, en 2020, ¿no? Nosotros que somos jóvenes profesionales recién formados, yo tengo 25 años y todo el equipo pues rondamos esa edad, teníamos más o menos trabajo, nuestro huequito dentro del cine, ¿no? Que además es una meta que desde fuera parece que es imposible y que nunca vas a llegar. Y cuando de repente estamos ahí más o menos, llega la pandemia y se paran todos los rodajes. De repente nos quedamos sin trabajo. Entonces, fue un poco en esas, ¿no? Cuando escribí a mis compañeras y las dije, oye, vosotros este verano vais a tener algún rodaje o algo, y todas, no, ya nos han caído todos los rodajes. Dije, pues hagamos nuestra propia película, ¿no? Tenemos tiempo, pues usémoslo para hacer nuestro propio proyecto. Y así surge un poco. Y algo que yo me estaba preguntando cuando la veía era cuántos días han grabado, cuántas horas de metraje tienen. Debió ser a lo mejor un ejercicio bastante difícil el cortar todo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sobre todo yo como director obviamente pues nunca quería parar porque todo me parecía útil y bueno que rodábamos y que encontrábamos, pero fueron 10 días, a los 10 días fue un poco, todos estábamos de acuerdo con que ya habíamos encontrado, ¿no? La película, como en ese ejercicio de búsqueda que dices, pues a los 10 días lo habíamos encontrado. Entonces eso, el viaje en sí, porque es una road movie, son estos 10 días. Cortáis como cuando decís tenemos el mensaje completo, pero es un mensaje muy variado, ¿no? Porque hay gente hablando de lo efímero, ¿no? Del presente, el pasado, lo tradicional, el consumo. O sea, ¿hay como un mensaje concreto al empezar o dices vamos a entrevistar a gente y que nos cuenten lo que piensan? Pues a ver, yo quería hablar siempre de nosotros mismos, un poco, o sea, nosotros mismos, pero en el sentido más amplio de la frase, nosotros mismos como generación, ¿no? Como generación de jóvenes, tú, Alba, estás con nosotros, es de nuestra generación, ¿no? Que hemos tenido que vivir la crisis de 2008, a lo mejor los más mayores de nuestra generación más, pero bueno, que la hemos vivido y ahora de repente otra nueva crisis del sistema, ¿no? Y ahora de repente la guerra, que eso no queda en la película porque no la pillamos, pero de repente es como, wow, una cosa más, ¿no? Que parece que de repente nuestros padres habían vivido en el Un ojo del volcán huracán y ahora de también. repente, sí, ya de repente estamos viendo lo que de verdad era el mundo. Y todo nos ha coincidido con empezar a ser adultos. Con lo cual es como que de repente decimos que la vida adulta es esta, qué miedo, ¿no? Empezar a ser adultos funcionales cuando pasan todas estas cosas en el mundo. Claro, porque además tú te pones en primer plano, delante de cámara desde el principio y dices, además, una frase que a mí me pareció muy curiosa porque era como que sintetizaba toda la peli que decías algo como, la lluvia no importa, en plan, esto va sobre la pandemia, no os preocupéis por la lluvia, el coche, la comida, no os preocupéis por nada. ¿Y cómo decides tú esto? Ponerte delante de cámara y decir, voy a dirigir y voy a dirigir también desde delante. Pues es curioso, sí. Nunca, hasta hacer la peli nunca me lo había planteado. Sí que igual a veces pues me gusta hacer un pequeño cameo en algún corto, también para verlo un poco desde el otro lado, ¿no? Porque como director me parece que también es interesante en ficción, pues conocer el otro lado. Pero no me había planteado tanto como salir, pero, joder, ya que es que era un poco porque sentía que iba a haber otra gente haciendo este tipo de película, pero esta vez nosotros éramos nosotros mismos, ¿no? En plan, cineastas prácticamente noveles, todos los cuatro un poco, aunque Sofía, o sea, cada uno tiene su rol y es verdad que mis compañeras se dedican a ello, pero éramos cuatro personas que no solo eran, ellas no solo son técnicos del cine, sino que además tienen una inquietud por crear. Lucía ha dirigido, Caro ha dirigido, Sofía ha escrito. Entonces, ese equipo tenía que ser un poco protagonista de esta película. Empieza conmigo, porque la película empieza conmigo en mi casa cuando se me ocurre esta idea de olla y ya está. Pero al final, como el proyecto sale de mí, pues tuve que dar un poquito más la cara, pero al final los protagonistas somos un poco el equipo que sale a buscar la película. Totalmente, además creo que es la directora de foto, tiene un momento de no tengo clara la visión, no tengo claro lo que tienes, a mí además dice, me vendiste otra cosa diferente, que me hace gracia Sí. este momento suyo como de frustración y creo que es bastante catártico para todos, ¿no? Como muy emocionales, sobre todo como muy a flor de piel todos los sentimientos y creo que tiene bastantes ecos con el mensaje de la película, ¿no? Que habla de ese asustarte, la inseguridad, la incertidumbre
incertidumbre, ese miedo a fallar. ¿Cómo sentisteis vosotros en lo personal, los cuatro, la peli? Sí, pues es que además ese pasó el segundo día de rodaje, o sea, ese es el segundo día, pero es que el primer día pasaron tantas cosas, o sea, fue un poco como lo que hemos vivido, así como has dicho, ¿no? El primer día fue un poco las expectativas, ¿no? De repente vamos a rodar preguntando un poco genérico a la gente, hablando un poco con todo el mundo y todo el mundo nos da respuestas, todo el mundo nos invita a su casa, las puertas están abiertas, parece que tal. Entonces es esa vida pre-COVID, ¿no? De nuestras expectativas que parecía que bueno, pues que al final encontraríamos nuestro camino y seríamos adultos funcionales, felices, y de repente nos encontramos con el COVID y eso fue un poco, ¿no? Pues como eh, ese segundo día, desastres, que los cuatro planos que salen, creo que los cuatro planos que salen en montados de ese día en la peli, es todo lo que rodamos, o sea, es que fue terrible, no había nadie por la calle, un calor horrible, entonces sí, era como ese golpe de realidad, ¿de dónde vamos? O sea, obviamente somos quien somos, con un equipo muy reducido, una sola cámara, un poco de equipo. De repente, si el ambiente, lo que hay a nuestro alrededor, no nos da nada, nos muestra, solo quedamos nosotros solos, entonces quedamos desnudos, ¿no? Quedamos expuestos. Y esa era un poco la realidad que dices catártica de que nos hemos encontrado allí en mitad de la nada, habiendo perdido un día y con ese miedo de decir, será así siempre. En este caso en el rodaje, pero un poco como nos pasaba con nuestra vida, ¿no? De esto esto es la normalidad, de verdad esto es la nueva normalidad, como cuando se hablaba de la nueva normalidad. Y era un poco pues eso, de verdad, todo el rodaje va a ir así, porque como todo el rodaje va a ir así, ya está, este va a ser una película fallida. Pero gracias a Dios, que vea la peli, pues, o verá que luego pues, los días fueron diferentes, que la peli te puede gustar más o menos, pero algo encontramos. Al menos no fue tan horrible como ese segundo día. Sí, además encontrasteis bastante, ¿no? Como que eso que se dice de voy a por cobre y encuentro oro, encontrasteis sobre todo muchos temas de los que hablar, la polarización o esto que te decía de las músicas. A mí hay una escena que me resulta bastante curiosa y creo que a ti también te llamó mucho la atención porque el montaje se ven además las dos, que es un momento en el que como niños de 15 años o algo así hablan sobre qué relación tienen con la música y con el estilo musical del trap y tal, y luego unos señores de 30 años tienen casi el mismo discurso parecido y están siempre como echando balones fuera en el sentido de, pues la gente no sé qué, o los chavales no sé cuánto, la imagen de la música tal, y están como mirando todo como con muchísima lejanía. ¿Cómo decides tú mantener eso en la peli? Pues es porque al fin y al cabo también quería mostrar un poco crítica, ¿no? O sea, quería mostrarme crítico con esta misma idea de que la generación es algo sólido, ¿no? O sea, al final tenemos problemas que han vivido, o sea, tú ves películas como súper generacionales de cualquier otra época y te encuentras con problemas que ya tenían ellos que tenemos nosotros. Entonces, que también esto que dices de que unos de 30 como que tenían una visión con los de 20 y todo esto, es un poco también hacer crítica a esa idea de la generación. ¿Pero de verdad existe la generación o hay cosas que nos pasan porque somos jóvenes y no porque somos una generación? Entonces esa era un poco la idea, ¿no? De ver si de verdad existe una generación o no. También era algo que teníamos que hablar, no ir con la idea ya preconcebida y casi dogmática de que sí, somos una generación. Pues a lo mejor no lo somos, no lo sé. Entonces era un poco la forma de ser crítico con esa idea. Sí, porque yo lo pensaba, digo, está haciendo preguntas, pero en realidad no las está respondiendo él, en plan, está dejando que la gente debata y diga cosas muy diferentes los unos a los otros. Es como eso, vas diciendo, ¿hay una generación o no la hay? Y sale un señor mayor como al lado de un río diciendo, en realidad no, porque todos tenemos el mismo problema y todos estamos viviendo lo mismo. Es un mensaje bastante, al principio un poco aterrador, pero luego bastante esperanzador, ¿no? Que como que no nos han dejado solos, de alguna manera. No estamos así asustados. Sí, 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 total, total. Esa era la cosa de, joder, al menos parece que yo creo que también un poco el ejercicio que hicimos con la peli y algo que me encontré por el camino fue de ver que eso, que no estamos solos, ¿no? Que al final no somos una generación tan incomprendida quizás como otra que había atrás, sino que somos una generación puteada, pero que luego hay otras generaciones por encima que lo ven y dicen, efectivamente, estáis puteados, no lo vamos a negar, os entendemos y comprendemos nuestros problemas, ¿no?
A mí me pareció totalmente precioso ese momento. Creo que es como en los restos del Viñarrock, que estáis todos sentados como en círculos, a Sí. oscuras, iluminados también por preguntas, porque os preguntáis los unos a los otros y se está hablando como del individualismo, pero estáis todos juntos. Me resulta muy bonito y evocador, la verdad, esa construcción que haces, como ¿está construido o salen cosas de manera natural? ¿Hasta qué punto están ficcionados a lo mejor ciertas escenas? No, pues no. Yo sobre todo intentaba, o sea, lo que intenté un poco con la peli era que fuese un poco lo más natural posible. Nosotros en esa escena, si te fijas, se ve que vamos con una neverita con cervezas, y es que era un poco eso, ¿no? Estos chicos son los artistas de las obras que salen un poco antes, que salen unas pequeñas obras. Entonces, estos chicos al final son gente que son jóvenes que tenían unas inquietudes, entonces yo creo que me imaginaba, o sea, ya daba por hecho que tenían un mensaje que lanzar cuando quedé con ellos, pero bueno, fue un poco sentarnos allí, tomar unas cervezas y poco más. Y esta escena, destacar también, joder, yo de esta escena me quedo, es que es increíble, aquí tengo que destacar el trabajo de mis compañeras, Caru, directora de fotografía, que hemos hablado de ella, y Sofi, porque es que teníamos un micro y una cámara. Y es que éramos, lo ves, que somos a lo mejor 12 personas sentadas en círculo y cuando vi los brutos, ver que tenía cada momento clave, digo, wow, de repente, ¿qué han hecho? Han hecho milagros y se han multiplicado. O sea, de verdad, eso una locura, o sea, haber conseguido capturar bien todo ese momento, porque imagínate 12 personas con esto mismo. O sea, yo he de reconocer que no puse el trabajo nada fácil, porque no es que hablase con una persona, luego con otra, sino simplemente en ese momento la conversación se alargó, de hecho no teníamos planificado quedarnos hasta tan tarde, anochece y demás, porque estábamos a gusto charlando, tomando cerveza. Y hay partes que se rodaron, hay partes que no, pero al final pues no es inevitable, ¿no? Que si hay 12 personas, estos dos empiecen a hablar entre ellos, estos dos entre ellos, y todo quedó muy bien recogido y ahí tengo que destacar ese trabajo. Pero como te digo, yo prefería tener de una conversación de 3 horas, 10 minutos, pero que esa conversación fuera una conversación real, a tener 3 horas de entrevista, así como muy cerrada. No, yo lo que quería era pues esa conversación natural sobre temas que fuesen interesantes para la película, pero conversación natural. Y prefería, ya te digo, que Caro tuviese que dejar de rodar, que se sentase un rato a hablar con nosotros a tomarse una cerveza, que Sofi dejase de rodar sonido igual y tal. Y luego ya empezaría a grabar otro rato cuando, o sea, al final empezábamos a rodar, pero parábamos, seguíamos rodando, todo como que no se unía un poco, se desdibujaba la línea de la película y lo que no, sino la conversación estaba por encima de la película, ¿no? Se grababa para la película, pero estaba por encima. Y eso me pareció un ejercicio muy interesante y una forma de trabajar que yo nunca había utilizado, la verdad, pero que sí que me gustaría seguir prolongando y seguir utilizando porque, ya te digo, como te digo, fue muy bonito. Y eso también he de destacar que fue un poco gracias a la directora de fotografía, Caru, en ese momento, creo que fue en ese momento, además de rayada suya que estábamos discutiendo, que me comentabas antes, cuando me dijo una frase que yo me he quedado con ella y para mí es una base filosófica para hacer cine maravillosa. Ella me dijo algo así, en un agobio que yo tenía al principio de hay que recogerlo todo, todo tiene que quedar grabado, todo tal. Me paró y me dijo, no, hay momentos de la película que no van a ser rodados y van a ser para nosotros y no por ello van a ser menos importantes. Y dije, ostras, pues es verdad. Pues hay momentos de cada película que no son rodados y que el equipo se lleva, que los actores se llevan, que el director se lleva y que son igual de importantes porque te construyen el camino, ¿sabes? Si hoy generamos X momento, que a lo mejor queda fuera de cámaras, pero ya nos vamos a llevar nosotros a lo personal, ya no solo nos van a hacer crecer como personas, sino que posiblemente mañana cuando vayamos a rodar tengamos una actitud diferente de equipo, de unión, y eso es otra cosa que destaco de la peli. El valor humano detrás del cine, de que no sea un arte tan individualista, sino que te permita trabajar con equipos. Y eso me parece, vamos, una maravilla, porque notas cómo las personas se conectan y se crea una sintonía y si el equipo funciona se va en una misma dirección y eso es precioso. Se va en una misma dirección con diferentes ideas, con lo cual todo el mundo aporta, que del debate también se aporta. Y eso me parece maravilloso, vamos, es una parte del cine que la hace tan único y tan especial. Hay tantas otras, pero esa es una de las vías que para mí son clave para entender el cine como arte, entender que es un arte de equipo.
Jo, y esto que estás diciendo a mí me parece chulísimo porque tiene otro eco también en la película. Estaba pensando ahora en la escena esta del coche, la que vais con roquitas como para sacarlo del Sí. terreno y tú además dices, jo, hemos sido un poco cazurros, nos hemos metido por este camino cuando había otro camino mucho más sencillo y tú además lo concluyes diciendo, pues esta es la película. Como ir por el camino más difícil, pero al final llegar y sobre todo trabajar en equipo. Con esto quería decir, tú eres muy consciente en muchas partes de la película de querer definir a veces la película, porque Eh, hay varias veces que dices, pues esto es la película, o pues esto es como una metáfora fantástica, irónica. Hay como una sí, necesidad tuya de encasillarla a lo mejor, o encajarla en algún sitio. sí, bueno, al final como es metacine, claro, como película novel para mí era un doble ejercicio. Era un ejercicio de hacer la película en sí, pero también era un ejercicio de construirme un poco como director. Claro, Porque claro, hasta que no te pones a crearnos, no te descubres un poco a ti mismo como director, ¿no? Yo creo que, hombre, buscando la película era eso, el ejercicio que haces para el público, para que tenga una obra, un producto que quede ahí para la historia y que sea interesante, pero también cada obra te hace crecer un poco a ti mismo. Y también era un poco para lo que servía, ¿no? Era si eras una película fallida, pues es una película fallida, que no creo que la haya sido para nada, pero bueno, que si lo hubiese sido, ¿sabes? Pues me hubiera servido para aprender y para crecer. Entonces, bueno, sí, en ese ejercicio de búsqueda de mí mismo como director, también está ese ejercicio de búsqueda de la película y un poco de definir eso, cuál es mi forma de crear, ¿no? De hecho, yo siempre he defendido un poco esta idea. Nosotros yo soy de Valladolid y bueno, mira, ahora estoy en un pueblo de Zamora, pero sí que valoro mucho, de hecho ahora estamos creando un festival, es casi semi-premicia, ya lo hemos dicho muy poquito, pero ya lo digo, estamos creando un festival de cine descentralizado, o sea, estamos buscando un poco apostar por el cine que se hace un poco desde las provincias más allá de la gran industria y demás. Entonces, si tú quieres competir contra la gran industria o contra el cine de Madrid, para mí lo que no es nada inteligente es intentar hacerlo con los mismos medios, con las mismas vías, porque no puedes, son un titán. Lo que tienes que hacer es aprovechar tus desventajas y convertirlas de alguna forma en ventaja. Nosotros no dependemos de ningún medio, no dependemos a veces, por ejemplo, con la película no dependíamos de subvenciones que no teníamos que dar cuentas, no teníamos que rodarlo todo en Castilla y León, a lo mejor, si nos hubiera subvencionado la Junta, si nos apetecía irnos a donde fuese, a Sevilla, porque sí, pues nos íbamos a Sevilla. Al final, pues tienes que aprovechar un poco eso. Cuanto más presupuesto tiene una película, parece que más te atan. Entonces, al ser bajo presupuesto, al ser algo un poco casi autogestionado, que nos creamos nosotros mismos autoproducido, pues había que jugar esas ventajas. Entonces, también dentro de la película yo creo que está esa búsqueda como productor, porque también soy productor de la película, de cómo producir cine fuera del mercado, ¿no? Pero que tenga un valor especial respecto al cine del mercado, ¿no? Que tenga un valor diferente o que sea un producto diferente. Para mí tenían que ser obras diferentes. Ahora seguimos activos Mora de Jafil, seguimos produciendo, hemos producido nuevos cortos, ahora estoy de camino a mi segundo largo, una historia de ficción. Y desde luego no va a tener nada que ver con lo que se hace desde los estudios, desde Madrid, desde los grandes medios. O sea, yo creo que también buscando la película era un ejercicio de buscar otras vías de hacer cine, de qué pasa si voy a rodar y ya está. Si cojo mi cámara, cojo lo que tenga, mi equipo y nos vamos a rodar y a ver qué sale. Era un poco también, entonces, cuando digo, esto es la película, pues también estoy hablando de, esto es nuestro cine, también que es un poco lo que quiere decir, ¿no? Esta es nuestra forma, nuestro camino, nuestra forma de hacerlo. Igual es más difícil, no sé qué, pero aquí estamos, insistiendo, cabezones, ¿no? Nosotros, y a veces es así, tienes que tirar, tirar, tirar y es la única vía, porque es que si no haces, desde luego no consigues tus metas. Yo creo que animo a todo el mundo a que si tiene una cámara con los medios que tenga, que lo ruede, que ruede y que ruede. Que es que no hay otro camino, yo creo. Hay que rodar independientemente de... Es que otra cosa que me da un poco de rabia, y aquí es un tema de debate interesante, o sea, yo entiendo que la labor que hacen las escuelas de cine, o sea, conozco un montón de gente que trabaja allí, he trabajado con mucha gente y la verdad es que otra cosa no, pero la gente sale preparadísima y súper bien. Pero luego tiene una filosofía interna, el rodar hacia la industria, de acostumbrar a unos mecanismos, a utilizar un material determinado y si no, y tienes que alquilar en esta casa y tienes que hacer no sé qué, en esta casa de alquiler, tal, no sé qué, que parece que un poco que te cierran las miras de lo que es el cine. Entonces,
yo creo que los que empezamos a hacer cine es absurdo intentar seguir eso, a no ser que, porque no tenemos nombre, tenemos que autogenerarlo. Y entonces ahí está un poco ese trabajo ¿no? De buscar tu propia vía y de decir, vale, este camino está bien, pero a lo mejor no sirve para mí, yo tengo que seguir otro diferente. Entonces, ese es un poco el punto. Sí, y se ve en la película esto que estás diciendo, que muta, que se transforma, que se convierte en otra cosa, que, por ejemplo, tú lo haces con esa metáfora de las cenizas, pero se ve también en la conversación, que fluye hacia otra cosa y que una de las últimas conversaciones es con este señor que tiene un pequeño cine como en mitad del campo y habla también de lo meta, ¿no? De grabar una película desde dentro de un cine, que es súper precioso como metáfora esto, la verdad. Y además se nota porque le dedicáis mucho tiempo a esta conversación con el Señor, que le tenéis aprecio a esa conversación. Wow, fue increíble. O sea, la verdad es que casi todo el mundo, mucha gente nos dice es nuestra parte favorita, pero es que para nosotros casi también, porque esa noche, cuando nos fuimos a dormir, luego estuvimos cenando con él, con Ancho, le queremos muchísimo. Ancho Mouré es un cuentacuentos y escritor gallego que tiene su propio cine en una aldea de 16 habitantes, que es que esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, para nosotros encima es un modelo de esta idea que te decía de hacer cine desde fuera, desde la periferia, desde la provincia. Pues él, en su pueblo, en un caserío de su abuela, ha montado en un pajar un cine porque en los pajares gallegos es donde se bailaba, se cantaba antes. Entonces, recuperando esta idea de la cultura popular, la ha llevado al cine, ¿no? Un cine popular, pero que a lo mejor proyecta, pues yo qué sé, la película de Ancho Steven, una de las películas favoritas de Ancho estaba pensando que es Der Suzala. Entonces, de repente, en una aldea de 16 habitantes, pues ver Der Suzala en el cine. Es increíble, ¿no? Con recursos humildes, ¿ves? Como nuestra película, pero al final tiene un encanto especial. Por allí, por la zona, vive Oliver Lasse y han estado otros directores. Muchos nos contaban que pedían dormir dentro del cine porque simplemente el lugar ya tiene ese halo especial. Y Ancho es una persona maravillosa, la verdad, es que es un filósofo que hemos vuelto a coincidir con él. Yo ya le tengo ahí como uno de mis referentes porque lo que él hace es chulísimo. Y nos da una clave muy interesante también, que es esta idea de un poco de que no tenemos que tirar a más, ¿no? También, pues, como haciendo un ejercicio ya pensando en el cine, yo pienso que como cineasta es importante tener los pies en la tierra en cuanto a más no es mejor, que consigas mejores presupuestos para tus proyectos no es mejor. A lo mejor lo que te hace auténtico es que lo haces con poco o que lo haces de una forma. Y él nos dice esto aplicado en general a la vida, ¿no? Cómo tira más todo, pero estamos viendo que es insostenible. Entonces, como a lo mejor pues, tenemos que ir hacia abajo con ciertas cosas y no pasa nada. Obviamente, hay cosas que obviamente no vamos a renunciar, como los derechos sociales que hemos avanzado y muchas cosas, pero a lo mejor en el consumo tenemos que ir hacia abajo nuestra generación y que no pasa nada, que igualmente vamos a ser felices, que con un mínimo que tengamos cubierto seguramente seamos felices. Y creo que esto es aplicable también al cine y que va mucho con nuestra forma de hacer cine y nuestra idea que tenemos detrás un poco en nuestra filosofía de Moladja Films. Y la película, aparte de ser confesional y conversacional, también hay momentos que son como muy bonitos y como muy del presente, muy tempus fugit, ¿no? En plan, por ejemplo, estaba pensando en un momento en el que una niña se pone a tocar un saxofón en mitad de un cumpleaños, o un momento en el que uno de tus protagonistas pues se empieza a columpiar en mitad de la oscuridad, o va acompañando a un burro, o hay otros que tocan el tambor. Hay como momentos muy de, madre mía, menos mal que tengo la cámara encendida en este momento justo, porque esto es cosas de un momento y hay mucho juego de la temporalidad, ¿no? En la película de, esto es precioso porque es este momento y a lo mejor no se vuelve a repetir. ¿Cómo se consigue esa balanza, ¿no? Entre lo conversacional y estos momentos? Claro, yo siempre intenté, casi todo está montado un poco por orden de cómo lo recogimos, menos unos mensajes ahí que me parecía que era interesante enlazarlo con otra historia, pero más o menos al ser una road movie quería que tuviese ese sentido de viaje, ¿no? Entonces, está montado un poco, realmente, por ejemplo, lo del burro, luego hay una escena de conversación, pero realmente es que lo del burro pasó antes que la conversación y es que, por ejemplo, ahí no, eso es curioso que lo hayas mencionado, porque no está recogido, pero es que ese día nos despertamos porque ese burro intentó comerse nuestras maletas. Entonces, o sea, le tuvimos que echar de Ahí la tienda, faltaba estaba la cámara. asomado. Sí, sí. O sea, hay mil momentos que desde luego que faltaba. De repente, cuando acampamos en el recinto del Viña Rock, que lo has comentado antes también, habíamos tramitado los permisos. Bueno, es que la producción de una película da también para otra charla interesante, porque era por las mañanas llamar y por las tardes rodar y todo con pocos tiempos, porque casi todo era improvisado.
y, y conseguimos ahí, teníamos tramitado los permisos, habíamos hablado directamente con el concejal y tal, pero a las 8 de la mañana de repente me despiertan voces y pasan alrededor de la tienda y yo, ¡ay madre! Y oigo ruidos, oye, salgan de aquí, no sé qué. Abro la puerta, dos parejas de guardias civiles, dos de municipales y dos de no sé qué. Y digo, madre mía. Y nada, ya llamando y tal, ya les dijeron que ok y nos dejaron allí. Y encima yo con toda la gente, bueno, nos quedamos durmiendo un poco más, que estamos cansados. Pero sí, sí. Pero hay mil anécdotas y mil momentos, entonces intentamos recoger un poquito pues, lo que para nosotros nos parecía bonito dentro de ello. Era alguno de nosotros, como cualquiera de los cuatro, ¿no? Rodamos en algún momento y nos ponemos la cámara al hombro, pues era ese momento que te escapas, como la cámara estaba por allí, la coges en silencio, dejas a todo el mundo que siga haciendo lo que está haciendo y grabas. Yo también grabé muchos de estos momentos. ¿Por qué eso? Porque alguna otra persona del equipo estaba ocupada y entonces alguien tenía que ponerse a grabar. Y era un poco, pues, en general creo que la clave de esta película y de esto que me decías de saber encontrar la balanza, ¿no?, entre las conversaciones y los momentos del día a día es la naturalidad. Igual que rodamos con esto que te decía, de con bastante naturalidad las conversaciones, el montaje para mí tenía que ser bastante natural y sincero con el espectador. Hay muchos problemas técnicos que tenemos a lo largo de toda la película y para mí tenían, o sea, momentos que Sophie, que tiene fobia a las avispas, deja de rodar porque sale Sí. corriendo porque parece una avispa. Pues esos momentos para mí tenían que estar dentro, porque como estamos haciendo este ejercicio de sinceridad y naturalidad, pues teníamos que ser realistas. Nosotros éramos 4 personas con una furgoneta, una cámara y un micrófono. Y obviamente hay muchos momentos que salieron mal y son parte de la película, ¿por qué no? Entonces era un poco esa la forma de montarlo, respetar un poco los tiempos dentro de lo posible, sin interrumpir el ritmo y demás, pero bueno, si llegamos nuevos a un sitio, pues primero montar esos primeros planos de cómo nos encontramos, ¿no?, nosotros con ese sitio y cómo lo localizamos. Si hacemos tal, pues eso, y luego las conversaciones. Entonces, como creo que el viaje fue bastante redondo en cuanto a estructura, que eso es algo muy curioso porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar y resulta que el viaje en sí mismo nos dio la sensación de tener una estructura que eso fue como wow. Sin querer, las conversaciones nos han ido llevando a otro de tal forma que el viaje en sí mismo ha tenido sentido narrativo. ¡Qué locura! Entonces sabía que tenía que ser lo más fiel a nuestro viaje posible en cuanto a estructura y que la película pues tendría su estructura por eso mismo, porque el viaje la había tenido. Sí, sobre esto de la producción con momentos curiosos, a mí me hizo mucha gracia cuando encontré gente por Tinder, por Tinder. O sea, hay una conversación sobre la fugacidad de las relaciones, que no somos nada detallistas, que vamos como al mercado tal, y vosotros preguntabais por Tinder, ¿tienes historias que contar? Y una de las compañeras decía, no, pregúntale si tiene piscina. Esto me parece muy gracioso, la verdad. Sí, sí, joder, queríamos saber, es que no lo conseguimos, ¿sabes? No hicimos ninguna, queríamos haber rodado una cita de Tinder en cámara, pero no, claro, al final estábamos muy poco tiempo en los sitios, pues esto además habla un poco de la fugacidad, nunca pudimos quedar con nadie porque estábamos poco tiempo y todo era demasiado fugaz. Y claro, además muchas veces la gente se asustaba, de repente le dices a alguien, oye, que te podemos rodar para una película que hemos quedado en Tinder y todo esto y salir, y pues la gente lo primero pensaba que estábamos locos y ya sabes. Entonces, bueno, en Toledo las escenas, los planos esos que salen, son unos planos como de Toledo, muy estéticos por la noche, nosotros con el móvil, así como un poco tristes. Y esos planes son el desenlace un poco de esa subtrama de nosotros buscando a alguien por Tinder, nosotros tristes porque no hemos encontrado a nadie, dando una vuelta a nuestros solos por Toledo, aún así intentando el móvil porque ese era el día que teníamos planificado para intentar lo de la cita. Y, y esa fue un poco la conclusión y concluimos con esos pequeños planos de nuestros tristes con el móvil y unas conclusiones de la conversación de los chicos estos del Viñarrón que también me parecía que iban muy al hilo para concluir esto. Y eso es un poco cómo salió lo de Tinder, la verdad. Hubiera sido interesante. Me gustaría ver algo así, ¿no? Ese como ejercicio cinematográfico. Una película que se construyó a través de Tinder. ¡Wow! Y como has dicho, tienes un interés en las historias descentralizadas, eres de Valladolid. Cuéntame esa experiencia de interesarte por eso, sobre todo primero, y también por esa experiencia de aparecer en la Seminci, de presentar ahí tu película. ¿Cómo fue?
Pues, hombre, Seminci fue una pasada porque qué ilusión que en el festival que has visto desde pequeño, que se va a ver pelis, de repente estar allí, ¿no? Es como, wow, esta vez, cuando veíamos el póster, cuando nos veíamos mi nombre o el catálogo, nos salíamos, era como, wow, que es que este catálogo que lo he revisado tantos años antes para ver qué iba a ver, estamos nosotros. Y eso era una pasada. Pero bueno, sí, esta idea del cine centralizado, la verdad es que creo que hemos llegado a un buen momento, sinceramente. Creo que hay más gente que está haciendo esto. Creo que es un momento en el que el mundo un poco, en general, ciertos núcleos medio de resistencia, digamos, o se está generando cierta sensibilidad al respecto porque el mundo se está dando cuenta de que hay grandes problemas de crisis migratorias, de pues, zonas despobladas, un poco todo esto, ¿no? Y es por esa búsqueda de... Es que esto es curioso porque es que hace poco, por ejemplo, hablábamos con una persona congoleña de, de los problemas de África, ¿no? Entonces nosotros lanzamos ahí el tema por curiosidad de si creía que había un problema migratorio como nosotros lo podemos ver, ¿no? Bueno, sobre todo depende de qué sectores, a lo mejor la extrema derecha lo ve, es mucho más exagerado, de no, es África y todas sus crisis migratorias y que nos vienen a España, no sé qué. Entonces quisimos ver cómo lo veía él. Y nos dijo que él creía que el mayor problema migratorio de su país era el abandono del medio rural y de las zonas rurales. Y digo, no me jodas, eso es lo nuestro, ¿qué dices? Vuestro. Y nos dimos cuenta de que al final es una escala mundial, ¿no? De que a lo mejor desde él era congoleño, pues desde donde nazcas del Congo vas hacia Kinshasa, de Kinshasa a una ciudad más grande, de esa zona del medio de África. Luego te vas hacia el norte, a lo mejor Argelia, Marruecos, intentas entrar a España, España a Londres, Suecia, y al final todo es una cadena, ¿no? Donde nosotros también estamos, también nuestra gente se va de su pueblo de Palencia a Palencia, de Palencia a Valladolid, de Valladolid a Madrid. Y wow, y yo creo que ahí hay una, no sé, intentar buscar hacer cosas diferentes con las tierras me parece interesante, porque se habla mucho de coger, irte a un pueblo y yo qué sé, ahora sí, negocios ecológicos y cositas así, pero a lo mejor también desde el cine o digamos un servicio más complejo también se puede hacer cosas. Hay varios directores que han demostrado que se puede. Y bueno, también es un ejercicio de luchar contra esta velocidad del mundo, ¿no? Que parece que todo se acelera hacia el infinito y la vida en la gran ciudad es verdad que va un poco más ligada a eso de los tiempos, de que corre hacia el metro, el transporte extremo. Te meten, yo cada vez que voy a Madrid duermo fatal, no sé por qué, o sea, no sé si os pasa, pero en Madrid duermo fatal y sin querer me doy cuenta de que ando más rápido por la calle, de que te metes como en ese ritmo, ¿no? Y sin embargo, yo en concreto en Valladolid soy de Laguna de Duero, que es un pueblo muy cerquita de Valladolid, pero bueno, yo vivo prácticamente frente del campo, yo enfrente de una acequia maravillosa que puedo salir, ir al río Duero, tengo mis espacios de naturaleza, mis espacios de tranquilidad y es una forma, ¿no? de luchar contra eso y entonces también yo creo que si no hacemos cine desde nuestro territorio, hay una parte de cine que se está perdiendo, ¿no? Todo ese cine, que si no lo hace nadie, todo ese cine se pierde. Entonces, yo creo que también es un poco el punto, ¿no? Decir, voy a hacer este cine porque nadie más lo hace. Y ya está. ¿Y qué referencias tienes para hacer este cine? ¿O a qué compañeros tienes al lado que digas, mira, si esta persona lo Sí, está haciendo, yo también quiero? sí, a ver, yo cuando empecé a trabajar descubrí que una de mis grandes sorpresas cuando empecé a trabajar en cine fue descubrir que había productoras en Valladolid de cine y que operan a nivel Castilla y León y demás. Se me ocurre Plan Secreto y Visual Creative, diría que son mis referentes aquí. Pablo García Sanz está a la cabeza como director, digamos, luego está Miguel Sánchez, pero Pablo García Sanz es un director que ya lleva 2 películas, Folk y Comuneros. Son 2 documentales, ha hecho varios cortos de ficción, pero sobre todo han producido ficción, han producido incluso largos de ficción y me parece que para mí eran un poco el camino, ¿no? Sobre todo porque ellos tienen también, sobre todo esto lo he hablado más con Miguel, su otro socio, pero tienen muy clara esta idea, ¿no? De apostar por las raíces, por su tierra y seguir haciendo cine desde aquí y a ellos es algo que estamos empezando a ver nosotros, algo que siempre me habían dicho. Ya verás, a poco que tengas un mínimo éxito, como todo el mundo te dice, ¿y cuándo te vas a ir a Madrid? Y a ellos les pasa muchísimo, me decían.
Pero bueno, sí, hay gente que está haciendo cosas. También tenemos en Valladolid a Herminio Cardiel, tenemos a Arturo Dueñas, Elena Dragas. Se me ocurren varios directores y directoras que están abriendo camino y que se pueden hacer cosas. Ahí, este año teníamos varios compañeros. Mira, este año Miguel de los Visual estaba nominado al Goya con Dagla, corto documental, de Arturo Dueñas. Y, joder, son gente que al final, por ejemplo, con Arturo Dueñas me saca unos años, tiene otra forma de hacer cine, que a lo mejor no es lo que haría yo, pero solo por hacerlo como lo hace y desde donde lo hace, dices, este tío tiene todos mis respetos, ¿no? Entonces les buscas un poco como... Yo, la verdad es que dentro de lo que es Castilla y León, no busco tanto referentes estéticos, sinceramente, no me fijo tanto estéticamente o sea, estéticamente me fijo, digamos, por lo que conozco, ¿no? Porque voy por los pueblos y lo que veo, lo que tal. Pero cinematográficamente hablando, a lo mejor no me fijo tanto estéticamente, sino cómo lo hacen, por qué, cómo lo producen. Eso es lo que para mí es un poco más referente dentro de toda esta gente, ¿no? Cómo sacan sus proyectos adelante desde aquí y luchan y deciden quedarse aquí y eso es lo que de verdad me motiva. Y esa idea común de que tenemos visiones totalmente diferentes de hacer cine, pero seguimos con esa idea de querer hacerlo desde ahí, desde nuestra casa, entre comillas, nuestro territorio que es nuestra casa. Y eso es muy bonito, la verdad. Y cuéntame, ya para terminar, sobre Moraleja Films, si quieres hacer un poco de spam, pues este es tu sitio. Sí, sí, pues estamos asentados en Valladolid. Al principio éramos un ente que no teníamos sede, pero ahora tenemos oficina y todo. Estamos desde Valladolid 2, Sofía Corral y yo. Sofía es mi socia, pero además una de las personas más importantes de mi vida ahora mismo. Ella es la sonidista de Buscando la Película. También ha hecho el sonido de otras cuantas cosas. Y un poco somos los cuatro de la peli, Moraleja Films. Luego solo que ahora tenemos a Lucía en Madrid y a Caro en Barcelona. Mira, hablando de esto de cada vez que se te va un compañero, yo por lo menos se me salta una lagrimilla. Porque es como un soldado caído en combate. Pero bueno. Total, yo digo que mi grupo se está yendo cada uno a un sitio, uno en Mallorca, el otro ahora en Países Bajos. Yo digo, madre mía, Sí. se nos está desuniendo el grupo. Sí, total. Y cuando son compañeros con los que te gusta trabajar, es como no tenerle aquí a tiro de poder ir a temblar la casa cuando quiera, pues qué mal. Pero bueno, Moraleja Film sí, estamos, ya como ya te digo, ahí en Valladolid. Estamos, no sé, si quieres te cuento algún proyecto que tenemos así a la larga. Claro, por supuesto. Mira, ganamos en Seminci, que os mencioné antes Seminci, ganamos un premio de financiación que tiene, que se llama Seminci Factory, entonces haremos un cortometraje que dirijo yo, que se llama Juan Carlos. Vamos a producir una peli de terror, que nos vamos a lanzar a la piscina porque, como te digo, no es algo que a lo mejor yo como director no es algo que hubiera hecho, sinceramente, pero oye, el cine es plural y es lo bonito del cine, ¿no? Entonces vamos a producir algo que quizás se sale un poco de otras cosas, pero también para ver qué sale y también es un producto que sale desde Valladolid y eso también es muy bonito. Vamos a hacer este verano, quiero rodar mi segundo largo, o por lo menos empezar a hacerlo, el que sale. Y tenemos nuestro Festival de Cine Lazos, Festival de Cine Descentralizado, que haremos en Montes Torozos del 8 al 12 de junio. Que las inscripciones están abiertas en Feshome, por si nos ve algún compañero cineasta y quiere inscribirse, pues que sepa que puede hacerlo. Y hay premio económico, connotación económica, que no todos los festivales lo tienen y, oye, pues mira, pues si podemos ayudar un poquito con eso, pues ayudamos un poquito con eso. Pues muchísimas gracias, la verdad, por estos 40 minutos. Muy generoso, la verdad, sobre todo en las respuestas. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti siempre, a Cinemagavia. Gracias por invitarme. Muchas gracias.